Hola a todos, muy buena semana. Les habla Facundo Molina, director de MoneFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Así es, una buena cantidad de años, más de 17 años, cerca de la educación, cerca de la capacitación, y estamos en este momento, como lo hacemos semana a semana, ya de hace varios años, comenzando la semana y analizando no solamente los hechos que impactan en los mercados, sino también los datos del calendario económico más relevante y, lógicamente, analizando el mercado en vivo, viendo el movimiento de las principales monedas en el mercado Forex, también algunos commodities e índices bursátiles, y, lógicamente, día a día le vamos dando mayor protagonismo a las criptomonedas. Es un placer haber estado recientemente en Costa Rica. Saludo también a la cantidad de personas que se han hecho presentes, más de 50 personas en el seminario presencial, y aquellos que están en Panamá lo estaremos viendo el próximo sábado. Excelente, muchas gracias por los comentarios. Bueno, vamos directamente a esta semana, y esta semana que comenzó con cierto movimiento en los mercados, una semana que se espera relativamente tranquila desde lo que impacta el calendario económico. Sin embargo, todavía tenemos datos relevantes, sobre todo a partir, lógicamente, de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Vamos siguiendo día a día el avance de este conflicto militar, que, como estamos observando, se está extendiendo mucho más tiempo de lo que en principio se imaginaba. En el día de hoy se confirmó que tanto Finlandia como Suecia han anunciado su intención de formar parte de la OTAN. Esto no ha sido bien recibido desde Rusia, y Putin advirtió la posibilidad de ampliar no solamente su infraestructura militar hacia Suecia y lógicamente hacia Finlandia. Esto claramente profundiza la brecha existente y alarga el periodo del ataque bélico, y obviamente el impacto en los mercados financieros, que es hacia donde vamos nosotros. También podemos apreciar en la jornada del día de hoy caída en los mercados asiáticos. Se mantiene también un dato mixto en los índices bursátiles, pero con una supremacía de una posible tendencia bajista que recién comienza. Cuando hablamos de las criptomonedas y luego de la fuerte caída que ha tenido la semana pasada, estamos apreciando recuperaciones. El Bitcoin llegó a cotizar cerca de los $30.000 a inicio de semana. Sin embargo, ese arranque alcista se debilita en estos momentos, y pareciera que peligra nuevamente ese rebote tan esperado por los tenedores de criptomoneda, y que lógicamente siguen al Bitcoin como moneda protagonista, ¿no? Es la que lidera la manada. También estuvimos atentos a algunos datos que se fueron conociendo, y para eso los convoco, invito a analizar el calendario económico de relevancia, el calendario económico que impactará en la presente semana. Si nos vamos al día de hoy, al día 16 de mayo, hemos conocido el Empire State Manufacturing Index, o el índice de manufacturas del Empire States en los Estados Unidos. Un dato que, ¿por qué lo citamos? Porque más allá de ser un dato de medio impacto, lo importante fue lo que presentó el día de hoy, porque fíjense que se esperaba una caída desde el 24.6 al 15.3. Sin embargo, este índice que mide la industria manufacturera tuvo un retroceso y una caída a menos 11.6. Esto claramente no ayuda a los mercados y impacta no solamente en el dólar, sino también en los índices bursátiles. En el día de hoy tendremos un reporte de política monetaria de Reino Unido que no ha traído mucho impulso ni afección en la libra esterlina, pero sí esperamos las minutas de política monetaria de la Reserva del Banco de Australia a las 9:30 p.m. como quizás el dato más relevante de la jornada. ¿Qué nos espera mañana, martes 17 de mayo? Bueno, lo cierto es que hay una gran cantidad de datos desde la zona europea y Reino Unido, datos de muy bajo impacto.
Sin embargo, aquellos que operen tanto la libra como el euro deberían estar atentos. Nos vamos a posicionar al dato, entendemos, más relevante del día, que es las ventas minoristas en Estados Unidos. Un dato que se va a publicar a las 8:30, horario del este, horario de Nueva York, y se espera un avance desde el 0.5 al 1.1 para mañana. También tendremos que estar atentos a un posible discurso que brindará Powell a las 2 p.m. y que, como podríamos decir, persona más influyente en los mercados actualmente, suele con su discurso poder impactar en el dólar y lógicamente en el resto de los mercados. Sin más datos de relevancia, a nuestro entender, en la sesión americana, nos vamos al miércoles 18 de mayo, cuando se conocerá el dato de inflación minorista desde Reino Unido. Tengan presente que todos los datos de inflación a conocerse en los próximos meses, sin lugar a duda, van a ser seguidos en el mercado. ¿Por qué? Porque lógicamente es lo que está impactando luego de la fuerte inyección de estímulos económicos de los principales gobiernos y bancos centrales. Fíjense que se espera una nueva suba de 7 a 9.1%. Este daño al valor de la moneda, más allá del impulso lógico también que tuvo en Reino Unido, seguramente va a ser seguido muy de cerca del Banco de Inglaterra para sus próximas decisiones respecto a política monetaria. También conoceremos en el horario americano a las 8:30 el índice de precios del consumidor, en este caso desde Canadá. Sin más datos de relevancia en la sesión americana, vamos a conocer en el cierre del día y ya en la apertura del día siguiente, jueves, desde Australia, los datos de empleo, tanto en el cambio de empleo como la tasa de desempleo, que se espera con una reducción en 1/10. Vamos al jueves 19 y ya prontos y cerca del cierre de semana, vamos a manifestar como datos relevantes a las 8:30 am desde los Estados Unidos las peticiones de subsidio por desempleo, las cuales se mantienen cerca de los 200.000 nuevos pedidos semanales, los cuales son datos similares a los prepandemia, y una hora y media más tarde los datos de viviendas nuevas, de la venta de viviendas nuevas, que también se espera una leve caída respecto al dato previo. Un viernes con muy poquita actividad en Estados Unidos, se conocerán las ventas minoristas en Reino Unido y lógicamente tendremos elecciones en Australia, por lo cual podemos ver algún movimiento un poco más volátil respecto a lo habitual. Vamos al análisis de mercado y estoy atento lógicamente a todas las dudas y preguntas que me van acercando por el chat. Saludo a Aldo, lo saludo a José Alberto, que me dice que se escucha claro, muchísimas gracias. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces vamos directamente a los mercados que se vienen moviendo muy fuerte. Vamos a hacer un pequeño repaso por las monedas más importantes y quedo atento lógicamente a cualquier duda o inquietud que quieran acercarme. Vamos a comenzar con la libra esterlina, una libra esterlina que parece no querer encontrar piso, ¿no? Respecto al avance del dólar americano, un avance que se está produciendo en el mercado en general, no solamente con la moneda británica, pero sin embargo luego de la recuperación del día viernes estamos observando en estos momentos un nuevo impulso en dirección alcista. Fíjense que la directriz bajista ha incrementado su velocidad, estamos apreciando claramente nuevos máximos descendentes en estos momentos en menor cantidad de tiempo. Si tuviésemos que precisar desde dónde y hacia dónde podría observar un movimiento correctivo, en este momento está cotizando en 1.2275 luego de haber alcanzado un piso muy cerca de 1.2170 y según los retrocesos de Fibonacci del último recorrido a la baja podría regalarnos hasta 1.2370, 1.2380 como zona de corrección para iniciar un nuevo movimiento en dirección bajista. De ser vencido este nivel de resistencia, nos centramos en 1.25 como siguiente zona y también un nivel psicológico de relevancia. ¿Cuáles serán, a nuestro entender y en el corto plazo, los niveles de soporte? El primer nivel estará en 1.2220 y lógicamente un poquito más abajo en 1.2160, zona que ha tocado con dos intentos desde donde observamos la recuperación.
atentos a comentarios respecto a la libra esterlina, sino vamos avanzando con el resto de los movimientos que se están sucediendo actualmente. Vamos a ver un poquito lo que está sucediendo en este momento con el dólar yen, un par que nos está anticipando claramente la fortaleza de la moneda americana, una fortaleza que, como bien ustedes saben, se está presentando en los diferentes mercados, no solamente en el mercado Forex contra las monedas principales, sino también que lo está haciendo con el resto de las monedas. Estamos observándolo también en las monedas que se conocen como secundarias, y también lógicamente se está observando a partir del movimiento en otros mercados, como por ejemplo el oro, que nos está mostrando una fuerte caída. Algunos el otro día hablábamos y me decían, bueno, pareciera que la caída que nos está mostrando el oro puede ser impulsada respecto a la fortaleza del dólar. Recordemos que el oro está cotizando lógicamente en dólares y una fortaleza del dólar podría debilitarlo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito en el dólar yen, un dólar yen que, fíjense, quebró una directriz alcista de mínimos ascendentes. Aquellos que nos gustan los patrones en movimientos direccionales y las figuras chartistas, podríamos observar claramente un movimiento de un doble techo claramente confirmado. Este doble techo nos ha regalado un quiebre de la zona de 128.70, llegó hasta 127.50, recuperó posiciones y podría iniciar, en caso de ser este el pullback, un nuevo movimiento en dirección bajista desde las zonas actuales. Para esto, lógicamente, tenemos que ver en 128.70 la zona de inflexión y el primer soporte a vencer. Posteriormente, la zona de 127.35.40, desde donde nos debería regalar un movimiento similar a la altura de este patrón de cambio de tendencia que observamos entre el hombro y las cabezas. En este sentido, nuestro objetivo sería aproximadamente, si tenemos que marcarlo aquí, en 126.30, 126.40 como objetivo acorde a ese doble impulso alcista fallido en el dólar yen. Hablamos un poquito de la libra esterlina, hablamos un poquito del dólar yen. Vamos a meternos en un par que está regalando también importantes movimientos, y nos referimos claramente a el dólar canadiense versus el dólar americano, o nosotros lo conocemos como el loonie. Fíjense que en gráficos semanales, y luego de la muy fuerte caída dentro de un ida y vuelta en lateralización, ha sido el dólar americano el que ha encontrado dirección tendencial alcista frente a la debilidad del dólar canadiense y también frente a su propia fortaleza en el mercado. Lo cierto es que en el último tiempo es el canadiense el que está recuperando posiciones, y en este momento nos cotiza en una muy fuerte zona de soporte en 1.2870. Lo que estamos apreciando es que un nivel como el actual, donde ha tenido paradas cercanas en el pasado, lo hemos visto durante el 9 de marzo, también durante el 23 de febrero, fíjense también que ha tenido en septiembre del 2021 y en agosto del 2021, y un poquito más atrás también en el 2021, en el mes de enero. Esto claramente nos marca que el mercado tiene memoria, como nos enseñó Charles Dow, y esto lógicamente nos da mella, nos da fortaleza para poder valorar estas zonas y tomar decisiones. Entre 28.60 y 70 tenemos una muy fuerte zona donde está en estos momentos deteniendo el recorrido, y si trazamos un ratio de mínimos a máximos del último rally alcista, lo que estaríamos apreciando en este momento lógicamente son las zonas, según Fibonacci, donde podríamos observar niveles de tensión. Este movimiento de 28.70 podría extenderse hasta la zona de 28.50, unos 20-30 pips, y hasta la zona de 28.20, un movimiento lógicamente que se puede extender, pero como estamos observando gráficos diarios, tenemos que estar atentos también a cómo serán los cierres en día. Por lo tanto, estamos ante un importante nivel de soporte, y desde aquí podríamos ver un nuevo impulso al alza. Fíjense que en gráficos menores, como de 4 horas,
hemos tenido un doble intento fallido y esto argumenta en forma parcial la caída que estamos viendo en este momento luego del pullback. La tendencia, a mi entender, es a la baja del par, fortaleza del dólar canadiense y una semana donde tendremos también noticias de Canadá. Podemos ver posibles escenarios en caso de quiebre del nivel actual. Hablamos de la libra, hablamos del yen, hablamos del dólar canadiense. Vamos a estar un poquito atentos de lo que está pasando con el oro. ¿Por qué? Porque el oro claramente nos está marcando un poco el compás del mercado. Fíjense este patrón que lo venimos siguiendo semana a semana. Nosotros lo llamamos un hombro, cabeza, hombro. Y a pesar de las expectativas fundamentales de lógicamente incertidumbre por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, también por la suba de los tipos de interés y el daño de las monedas que no solamente está impactando al dólar, sino también que debería impactar a los tenedores de monedas como el canadiense y también lógicamente como la libra esterlina. Lo cierto es que al contrario por ahí de algunos pareceres sobre el movimiento alcista del dólar, claramente abandonó la zona de 2070, abandonó la zona de 1990 y en este momento lo observamos cotizando tras un rebote alcista por encima de 1810, 1811. A nuestro entender, podríamos ver, más allá de una recuperación para hoy y mañana, un nuevo movimiento a la baja, quebrando la zona de 1770, 1780, con un objetivo que estamos esperando cerca de los $1.730, acorde a la distancia que existe en este cuello y cabeza de este patrón de hombro, cabeza, hombro. Sigo atento a las preguntas y comentarios de algunas personas que se fueron sumando en este momento. Lo saludo también a Martín, lo saludo también a Cristian, que siempre atento nos acompaña con las transmisiones en vivo y aprovechamos a darle el saludo. Antes de pasarnos con las criptos, que es con lo cual quiero cerrar el día de hoy, vamos a ver un poquito lo que está sucediendo también con los índices bursátiles. Fíjense claramente lo que tenemos aquí, ¿no? En este momento estamos en el Nasdaq o el US 100, con un recorrido fuertemente direccional que lo llevó a máximos históricos en el pasado año 2021 y revalidándolos en el inicio de este año, en los primeros meses. Sin embargo, la esperada corrección llegó, nuevamente hubo un segundo impulso y en este momento, si estamos analizando el índice de las principales 100 empresas tecnológicas americanas, cerró la semana pasada con su quinta semana en caída. Hizo una fuerte recuperación antes del cierre semanal. Sin embargo, en estos momentos se está cotizando nuevamente en baja por debajo del precio de apertura. Fuertes caídas, importantes niveles de sobreventa que nos muestran los principales indicadores, como en este caso el MACD en gráficos semanales. Si nos vamos a gráficos diarios, podríamos ver una recuperación, por lo menos en el corto plazo, un poco mayor. Usamos nuevamente los ratios de Fibonacci, herramienta que nos gusta aplicar, ya que la conocemos profundamente, y marcamos en 12.500 el primer retroceso que acaba de tocar con el máximo de hoy, lo cual podríamos ver un segundo impulso bajista, y en caso de quebrar esta zona de 12.500 podría extender hasta 12.900 y 13.000, algo que creemos muy probable que se dé en el día de hoy o en el día de mañana. Pero como dijimos, tenemos esta zona actual en los 12.900 como zona relevante que ya se ha detenido y vuelve a lateralizar. Ponemos gráficos de 4 horas y pareciera que se está formando un patrón que podría argumentar el cambio direccional en gráficos menores, y ese patrón se conoce como de cabeza y hombros múltiples. Tuvo dos intentos por debajo de 12.500, recuperó un intento mayor y ahora podría estar haciendo un impulso con recuperación cerca de 12.500. Nosotros, en caso de que se confirme este patrón con el quiebre de 12.500, podríamos estar observando una suba hasta los 13.300 puntos aproximadamente y un poquito más hasta los 13.500 de este índice americano, que claramente nos muestra importante volatilidad
en los últimos tiempos. Lateralización, confirmamos el rebote por encima de los 12.500. De lo contrario, la lateralización podría impulsar un nuevo movimiento a la baja acorde a su dirección tendencial mayor. Quedo atenta a dudas y preguntas. ¿Sí? Aquellas personas que me siguen escribiendo, en este momento lo están haciendo por WhatsApp, pero les pido por favor que utilicen el canal del medio directamente en xm.com, en el aula en vivo que estamos aquí, y lógicamente tienen la opción en chat. Vamos a hablar un poquito del Bitcoin y, como les decía, no nos sorprende el movimiento direccional bajista. ¿Por qué? Porque más allá de todo ese argumento fundamental que claramente indica que el Bitcoin debería prolongar su movimiento direccional, mucha gente minando, todavía falta para llegar a la cuota máxima de emisión, lógicamente la inflación, los conflictos bélicos, la búsqueda de otras alternativas de inversión, algunos gobiernos que empiezan a trabajar con posibles leyes. Lo cierto es que si lo vemos en gráficos semanales, nos indicó un doble intento, una zona muy fuerte cercana a los 35.000 puntos que fue vulnerada, y fíjense si está a la baja 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos direccionales semanales bajistas, una recuperación importante durante la semana pasada, y en este momento vuelve a cotizar por debajo de niveles de apertura. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, lo cierto es que en este momento se encuentra a la baja y tiene un fuerte nivel de equilibrio entre los 31.000 y 29.300 dólares. Es una franja que ha tenido muchísimos mínimos y cierres, y es una franja que la semana pasada respetó, rebotó y cerró por encima de esta zona. En este momento cotiza como posible segundo impulso a la baja. Sin embargo, atento a los comportamientos de los próximos días. ¿Por qué? Porque si salva esta zona podemos ver una recuperación del Bitcoin desde los niveles actuales. Volvemos a compartir nuestra opinión. Por debajo de 31.300 vemos un posible nuevo impulso a la baja para los próximos días. Sin embargo, les pido estén atentos al cierre semanal, porque si vuelve a rechazar los mínimos y vuelve a cerrar la semana por encima de esa zona, de ese nivel, por encima de los 31.227, 31.300, podría indicarnos lógicamente una recuperación mayor y el inicio lógicamente día a día, semana a semana, de mínimos ascendentes y obviamente un posible movimiento de corrección. Atentos a lo que pueda suceder. Necesitamos un segundo rechazo para debilitar la tendencia direccional bajista y lógicamente considerar un posible cambio direccional. Bien, hasta aquí los voy saludando, voy dejando los datos de contacto. Me alegra que haya habido una gran cantidad de concurrencia, sin embargo muy pocas preguntas hacia mí. Los aliento a que en la próxima sesión se animen a brindar sus dudas, sus inquietudes, que con mucho gusto estaré dando mi parecer. Les recuerdo los datos de contacto: www.molefx.com, la dirección de correo electrónico info@molefx.com, y lógicamente que nos pueden seguir por las diferentes redes, no solamente por YouTube, donde está nuestro canal, también lo pueden hacer en LinkedIn, Facebook, Twitter y Instagram. Un fuerte abrazo, muy buena semana de trading. Nos estamos encontrando en el día de mañana a la misma hora. Hasta la próxima.